El TIL és el Tractament Integrat de Llengües i és una manera de treballar en què les llengües catalana, castellana i anglesa poden treballar al mateix currículum alhora, d'acord? En lloc d'anar repetint a català el sintagma nominal, a castellà el sintagma nominal i després en anglès, ens ho repartim i ho treballen a fons a una de les matèries i l'altra ho aprofitem i ja fem fer exercicis o acabem de complementar. Per exemple, amb el tema de la descripció, Anabel, ens ho vam repartir i en català vam fer la descripció d'objectes, a castellà la descripción de personas, lógicamente con el vocabulario específico en cada una de las lenguas, porque lo que funciona igual son las estructuras, la puntuación y lo que puede variar es la ortografia, lògicamente, i el vocabulario. I d'altres coses, per exemple, a castellà han fet el nom, a català hem fet l'adjectiu i llavors, com que és pràcticament el mateix amb algunes modificacions, anem molt més ràpids a l'hora de fer el temari. I els alumnes sembla que no s'avorreixen tant, ¿no? Luego estamos dos profesoras en el aula, de las 3 horas estamos dos profesoras en el aula. Y yo la verdad es la primera vez y me daba mucho miedo al principio, porque trabajar con otra persona o que entre otra persona en la clase te da un poco de quita al principio. Pero la verdad es que nos hemos entendido la mar de bien, somos dos fieras aquí para mandar callar y eso sí, ¿verdad? Sí. Y nos hemos entendido la mar de bien, entonces yo hago intervenciones en castellano cuando ella está explicando en catalán o Ana hace intervenciones en catalán cuando yo estoy explicando en castellano. Y aquí los chicos tienen su libreta, tienen 2 libretas. Una es la de ámbito, que está mezclado catalán y castellano, lógicamente. Y inglés también. Y inglés. Y luego la de redacciones, que también están mezcladas las redacciones de catalán y de castellano. ¿Alguien tiene una de redacción? ¿Va esta que redacciones? Sí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Catalán y castellano. Aquí fue la primera que hicieron en catalán. Luego hicieron la de castellano, que estaba por aquí. Y nuestras tablas de corrección. Perfecto. Que nos da mucha faena, pero así la gente sabe en qué se equivoca cuando escribe. Como ha dicho Jana, si es de un catalanismo, si hay gente que puntúa mal, marcamos aquí las faltas de ortografía si saben qué puntuación obtienen, etc. ¿Vale? Y hacen su parte en sucio, su parte en limpio y la super limpia, que es la que colgamos en el mural. Creo que sí. El fet d'estar 2 a l'aula també fa que la classe sigui més ràpida, que puguem estar més per tots els alumnes, i fa que no se sentin tan sols, penso, ¿no? I llavors sí que al veure's no tan perduts també ajuda que estiguin més implicats. Y trabaja más en el sentido de que como ya lo tienen preparado, entonces ya el paso siguiente es mucho más sencillo. Que hicimos es leer un texto descriptivo, analizarlo y ver cómo estaba estructurado. Luego hicimos una comprensión lectora y diferentes... Bueno, todo lo... El vocabulario. Eso, el vocabulario. Y luego, con la información que teníamos del texto, rellenamos esto. Un mapa del conceptual. Después situamos los adjetivos descriptivos en este dibujo para describir la descripción de mi abuela. Escogimos la descripción de mi abuela porque es muy emotiva y hace un vínculo con nosotros. Después hicimos el mapa conceptual, donde explicábamos en el primer párrafo el aspecto general y la edad. En el segundo párrafo, los rasgos físicos. En el tercero, la indumentaria. Y en el cuarto, el carácter y las aficiones. Y aquí también hicimos otra tabla con más adjetivos descriptivos y del carácter. Para ayudarnos con la descripción. Por ejemplo, después... Perdona, primero la hicieron en sucio. En sucio. En sucio. Y ¿vale? Después la pasamos en una hoja más en limpio para que nuestras profesoras nos lo corrigieran. Luego teníamos una tabla
rúbrica de autoevaluación, que aquí, por ejemplo, a mí me bajaron la nota porque he escribido algunos catalanismos. Y entonces, cuando ya nos lo habían corregido, lo pasamos a ordenador con la foto. ¿La podéis enseñar? Y la idea es montar con todo esto un mural con todas las descripciones, ¿vale?